Hay una pregunta que el cielo lleva 2000 años esperando que hagas. No es la pregunta que haces cuando estás desesperado. No es la pregunta que repites cuando el dolor aprieta y las lágrimas caen. Es una pregunta diferente. Una pregunta que cambia todo. Y la mayoría de los creyentes nunca la ha hecho porque nadie se la ha enseñado. La pregunta no es, ¿me va a sanar Dios? La pregunta es, ¿por qué le pido lo que Él ya me dio? Detente un momento. Deja que esa pregunta aterrice. Porque si la palabra de Dios dice que por sus llagas fuiste sanado, en tiempo pasado, como hecho consumado, entonces pedirle a Dios que te sane en este momento no es fe. Es ignorancia del pacto. Y esa ignorancia tiene un precio que llevas pagando demasiado tiempo. Hoy ese precio termina. Lo que estás a punto de descubrir no es una enseñanza nueva. Es una verdad que la Iglesia enterró bajo siglos de tradición religiosa. Una verdad que W.B. Kenyon recuperó a principios del siglo XX y que la mayoría de las congregaciones todavía no ha recibido. Una verdad que el enemigo necesita que no conozcas. Porque el día que la conozcas, el día que pase de tu cabeza a tu espíritu, el día que comiences a orar desde ella y no hacia ella, ese día dejas de ser un mendigo en la casa de tu padre y te conviertes en lo que siempre fuiste, un hijo que sabe lo que tiene. Si eso es lo que quieres, quédate hasta el final. Y si esta enseñanza hace algo dentro de ti hoy, escríbelo en los comentarios. Eso no solo te afirma a ti. Le dice al cielo que estás de acuerdo con lo que ya está escrito. Ahora, empecemos. Kenyon lo dijo con una claridad que pocas veces se escucha en un púlpito. Escribió: hemos orado por poder cuando todo el tiempo lo tuvimos. Hemos orado por sanidad cuando todo el tiempo la sanidad estaba en nuestra redención. Esa frase no es poesía. Es un diagnóstico. Y es el diagnóstico más preciso que se ha hecho del problema central de la vida espiritual moderna. El problema no está en el cielo. El problema está en lo que crees que el cielo hizo. Lo que crees que el cielo está dispuesto a hacer. Y lo que crees que el cielo espera de ti cuando abres la boca. La mayoría de los creyentes ora desde un lugar de carencia. Ora como si Dios fuera un padre distante, que necesita ser convencido. Ora como si el sacrificio de Cristo fuera una oferta parcial. Una promesa condicional. Un cheque que todavía no se puede cobrar. Y esa forma de orar, aunque sea sincera, aunque sea emocionalmente intensa, aunque vaya acompañada de lágrimas y ayunos, está operando desde la premisa equivocada. La premisa equivocada es esta: que todavía hay algo que Dios necesita hacer para que lo que Cristo compró sea tuyo. Y la premisa correcta, la que Kenyon pasó toda su vida proclamando, es la opuesta: todo lo que necesitas ya fue dado. La pregunta no es si Dios lo dará. La pregunta es si tú lo sabes. Quiero que imagines una escena. Es sencilla, pero lo cambia todo. Un padre rico abre una cuenta bancaria a nombre de su hijo. Deposita en ella todo lo que el hijo puede necesitar para el resto de su vida. No una parte. Todo. La salud, la provisión, la sabiduría, la protección, la paz. Todo depositado. Todo disponible. Todo legalmente a nombre del hijo. Pasan los días. El hijo tiene una necesidad. ¿Qué hace? Se arrodilla delante de su padre y le dice, llorando: Padre, por favor, dame algo de dinero. El padre lo mira con una mezcla de amor y tristeza, y le dice: Hijo, todo lo que deposité ya está en tu cuenta. No tienes que pedirme que te dé lo que ya te di. Tienes que ir al banco y retirarlo. El hijo no lo entiende. Nadie le enseñó que existía esa cuenta. Nadie le mostró cómo acceder a ella. Y así sigue, arrodillado, pidiendo, llorando, esperando. Mientras su herencia espera sin tocarse. Este eres tú. Este soy yo. Esta es la Iglesia de Cristo en el siglo XXI. No porque Dios sea tacaño. No porque el sacrificio de Cristo sea insuficiente. Sino porque nadie nos enseñó cómo funciona la cuenta.
Nadie nos enseñó que la oración de fe no es la oración del mendigo. Es la oración del heredero, que sabe lo que tiene, y va a buscarlo. El apóstol Pablo lo entendió, y cuando lee sus oraciones con ojos nuevos, te das cuenta de que sus oraciones no se parecen en nada a las oraciones que oran la mayoría de los creyentes hoy. Pablo no oraba, Señor, dales poder a estos creyentes. Oraba, Padre, que los ojos de su entendimiento sean iluminados para que conozcan el poder que ya tienen. No pedía que Dios les diera algo. Pedía que Dios les mostrara lo que ya les había dado. En Efesios 1, versículos 17 al 19. Pablo escribe que pide para los creyentes el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Ves lo que oraba? No pedía que Dios diera poder. Pedía que los creyentes conocieran el poder que ya tenían. No pedía que Dios los llamara. Pedía que supieran la esperanza del llamamiento que ya habían recibido. No pedía herencia. Pedía que vieran la herencia que ya era suya. La diferencia entre estas dos formas de orar no es pequeña. Es la diferencia entre vivir como mendigo o vivir como hijo. Es la diferencia entre una vida de frustración religiosa y una vida de autoridad en el pacto. Kenyon lo expresó así: la tragedia de la iglesia moderna no es que a los creyentes les falte algo en Cristo, es que no saben lo que tienen en Cristo. Y así mendigan lo que poseen. Luchan por lo que ya son. Y buscan lo que ya ha sido dado. Ahora necesito que veas algo en la Escritura, que quizás has leído muchas veces, pero nunca has visto realmente. En 1 de Pedro 2, versículo 24. Está escrito: por cuya herida fuisteis sanados. Fuisteis. Tiempo pasado. Hecho consumado. El verbo no dice, seréis sanados si Dios quiere. Dice, fuisteis sanados. La transacción ocurrió en el Calvario. La herida de Cristo fue el precio, y el precio ya fue pagado. En Isaías 53, versículo 5, y por su llaga fuimos nosotros curados. Curados. No en proceso de ser curados. Curados. La Iglesia ha convertido un hecho pasado en una petición de oración. Y al hacerlo, ha depositado en el altar de la esperanza incierta lo que Cristo depositó en la cuenta de la realidad terminada. Pedir a Dios que te sane, cuando la palabra dice que ya fuiste sanado, no es humildad. Es contradicción. Es pararte frente a un cheque firmado con la sangre del Hijo de Dios y decirle al banco, no. Gracias. Prefiero seguir esperando que llegue el dinero. No hay humildad en ignorar lo que Dios proveyó. Hay ignorancia. Y la ignorancia del pacto es exactamente lo que el enemigo necesita para mantenerte impotente. Piensa en el centurión del Evangelio de Mateo. En el capítulo 8, este hombre no era judío. No tenía tradición de los patriarcas. No había crecido en las sinagogas. Pero entendía algo que muchos creyentes con décadas en la iglesia todavía no comprenden: que la autoridad, una vez declarada, produce resultados. El centurión se acercó a Jesús y dijo: Señor, di la palabra solamente, y mi criado sanará. No pidió a Jesús que orara durante horas. No le pidió que viniera a su casa y pusiera las manos. Le pidió que hablara, porque entendía que la autoridad no necesita esfuerzo. Necesita declaración. Y Jesús se maravilló. No encontró esa fe en Israel. No en los fariseos. No en los discípulos que habían caminado con él. La encontró en un soldado romano que entendía cómo funciona la cadena de mando. Jesús no le dijo: vamos juntos a rogarle al Padre. Le dio: ve. ¿Cómo creíste? Te sea hecho. La fe que opera no ruega. La fe que opera declara. Recibe. Y camina. Aquí está el punto que lo cambia todo. Cuando Jesús enseñó sobre la oración en Marcos 11, versículo 22, dijo algo que la mayoría de las traducciones han suavizado hasta hacerlo irreconocible. La versión en castellano dice: tened fe en Dios.
Y eso suena razonable. Suena piadoso. Pero el texto griego no dice eso. La frase en griego es echete pistin deou. Y teau es el genitivo de teos, que significa de Dios. No fe en Dios. La fe de Dios. Kenyon lo vio con una claridad que sacudió su ministerio. Escribió Jesús, no estaba diciéndoles a sus discípulos que confiaran en Dios. Les estaba diciendo que ejercieran la misma clase de fe que Dios mismo usa. La fe que habló los mundos al existir. La fe creadora del Creador. ¿Entiendes lo que eso significa para ti? La fe que opera dentro de ti no es fe humana, tratando de alcanzar a Dios. Es la fe de Dios, depositada en tu espíritu en el momento del nuevo nacimiento. No estás intentando creer con suficiente intensidad para mover a Dios. Estás ejerciendo la misma fe con la que Dios creó el universo. Y esa fe fue depositada en ti. Está en ti ahora mismo. No tienes que fabricarla. Tienes que reconocerla. Romanos 12. Versículo 3. Lo confirma conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No una cantidad inferior. No una versión de segunda categoría. La medida. Y Gálatas 2. Versículo 20. Lo sella la vida que ahora vivo en la carne. La vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe del Hijo de Dios. No fe en el Hijo de Dios. Aunque eso también es verdad. La fe que le pertenece al Hijo. La misma fe con la que Cristo operó durante su ministerio en la tierra. Esa fe está ahora en ti. Y si está en ti, entonces el problema nunca fue la cantidad de fe que tienes. El problema fue que no sabías de qué tipo era. Kenyon usaba una imagen que no puedo mejorar. Solo transmitirla, la fe de Dios en ti, es como la dinamita en una mina. Tiene el poder de mover toneladas de roca. Pero sin el detonador, permanece quieta. ¿Y cuál es el detonador? Tu boca, tu confesión, tus palabras. Por eso Jesús dijo en Marcos 11, versículo 23, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. Nótalo. No cualquiera que orare, no cualquiera que ayunare, cualquiera que dijere. El mecanismo es el habla. La fe de Dios se libera a través de las palabras del creyente. Hebreos 11. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dios habló. La realidad respondió. Eso es la fe de Dios en acción. Y esa misma fe, ese mismo mecanismo, está disponible para ti como nueva criatura en Cristo. Cuando hablas la palabra sobre tu situación, no estás recitando un mantra, estás operando el mismo sistema con el que Dios creó la luz en el primer día de la creación. La dinamita está cargada. El detonador está en tu mano. Y es tu voz. Ahora déjame hablarte de algo que la mayoría de los predicadores no tocan. Algo que Pablo vio con claridad y que puede transformar tu vida de oración de una manera que quizás nunca esperaste. Pablo entendía que en Cristo no hay carencia. Segunda de Pedro 1. Versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas ya fueron dadas. Pasado. Completado. Por eso Pablo nunca oraba pidiendo a Dios que hiciera algo que ya había hecho. Oraba para que los creyentes vieran lo que ya estaba hecho. Y esa diferencia convierte la oración de petición religiosa en asociación de pacto con el Padre. El creyente que ora, Señor, dame más fe, no ha entendido que la fe de Cristo ya vive en él. El creyente que ora, Señor, sáname, no ha descubierto que por las llagas de Jesús ya fue sanado. El creyente que ora, Señor, ayúdame a ser más justo, no sabe todavía que ya es la justicia de Dios en Cristo. Como declara 2 Corintios 5. Versículo 21. La oración de fe no pide provisión. Reconoce la provisión. No ruega por lo que falta. Declara lo que está. No convence a Dios de que actúe. Aplica lo que Dios ya hizo.
Y cuando empiezas a orar de esa manera, la ansiedad desaparece, no porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque tus ojos se abrieron y viste lo que siempre estuvo ahí. Hay otro aspecto de esta verdad que muy pocos enseñan, y que quiero que recibas hoy, porque es poderoso. Cuando tomas la comunión, algo está ocurriendo que va mucho más allá de un ritual. Pablo escribe en 1 Corintios 11, versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y da una razón. No dice que es por falta de santidad. No dice que es juicio de Dios. Dice porque no han discernido el cuerpo del Señor. El pan de la comunión representa el cuerpo de Cristo que fue quebrantado para tu sanidad. El versículo 8 de Mateo dice, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Tomó, llevó, pasado, completado. Cuando tomas el pan, no estás pidiendo que Dios sane. Estás reconociendo que Cristo ya cargó lo que te oprime. Estás aplicando el hecho consumado de la redención a tu cuerpo. La copa representa la sangre del nuevo pacto. Y la sangre no solo perdona. La sangre habla. Hebreos 12. Versículo 24. Dice que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Habla en tiempo presente. Habla ahora mismo en tu favor. Silencia las acusaciones. Declara tu justicia. Borra la deuda. Y cuando bebes esa copa, sabiendo lo que representa, no estás realizando un ritual vacío. Estás tomando posesión legal de lo que la sangre ya compró. La comunión no es un recuerdo de la muerte de Cristo, es una participación en su victoria. No es memorándum del sufrimiento, es celebración del triunfo. Y cuando la recibes con revelación, algo ocurre en el reino invisible. El enemigo pierde su argumento. La enfermedad pierde su base legal en tu cuerpo. La condenación pierde su voz en tu conciencia. Porque la sangre habla más fuerte que cualquier acusación. Y ahora déjame mostrarte algo sobre la sangre que va todavía más lejos. Apocalipsis 12. Versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Vencido. No resistido. No sobrevivido. Vencido. Conquistado. Derrotado completamente. El arma que venció a Satanás fue la sangre. Y esa sangre no está solamente en el pasado. Hebreos 12. Versículo 24. Que ya mencioné. Dice que la sangre habla. Un avendo son tanto sentativo. Presente continuo. Activa ahora mismo. Kenyon lo escribió así. La sangre de Jesús es el testimonio viviente de lo que Cristo logró para nosotros. No el testimonio histórico. El testimonio viviente. La sangre todavía habla. Todavía declara tu libertad. Todavía proclama tu justicia. Todavía testifica en el tribunal del cielo que la deuda fue pagada. Que la sentencia fue cumplida. Que tú eres libre. Por eso cuando declaras la sangre sobre tu mente, sobre tu hogar, sobre tu cuerpo, sobre tu familia, no estás realizando una fórmula religiosa. Estás aplicando la sangre como evidencia legal en el tribunal espiritual. Estás diciendo, la sangre está entre mí y este ataque. La sangre está entre mi mente y esta acusación. La sangre está entre mi cuerpo y esta enfermedad. Y el enemigo no puede cruzar la sangre. Porque la sangre lo declara a él derrotado y a ti redimido. Éxodo 12. Versículo 13. Veré la sangre, y pasaré de vosotros. Dios no dijo cuando vea tu sinceridad. No dijo cuando vea tu desesperación. Dijo cuando vea la sangre. Porque la sangre es el argumento irrefutable. Y tú aplicas esa sangre con tu boca. Con tu declaración. Con tu confesión del pacto. Ahora necesito hablarte de una dimensión de la vida espiritual que casi nadie conecta con todo lo que acabamos de ver. En este momento. Ahora mismo. Mientras escuchas esto, hay ángeles asignados a ti. No son personajes de una historia antigua. Son agentes activos del reino de Dios. Comisionados por el trono.
y están esperando algo. No están esperando que Dios les dé nuevas instrucciones. Están esperando tus palabras. El Salmo 103, versículo 20, lo dice con una precisión que asombra. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Los ángeles ejecutan la palabra, obedecen a la voz de su precepto, no a la voz de Dios tronando desde el cielo, a la voz de su palabra siendo declarada en la tierra. ¿Y quién declara la palabra de Dios en la tierra? Tú, el creyente nacido de nuevo, habitado por el Espíritu, equipado con la palabra escrita y autorizado a hablar en el nombre de Jesús. En Daniel 10, versículo 12, el ángel le dijo a Daniel: desde el primer día que pusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. A causa de tus palabras. No de tu ayuno solo. No de tus emociones. De tus palabras. El ángel fue despachado el primer día. Las palabras de Daniel activaron el movimiento angélico. Piensa lo que eso significa para ti, que vives bajo un pacto mejor. Con una sangre mejor. Con un nombre que todo rodillo obedece. Si las palabras de Daniel bajo el pacto antiguo movieron ejércitos angelicales, cuanto más las tuyas bajo el nuevo pacto, sellado con la sangre del Hijo de Dios. Kenyon lo dijo así: la palabra en tus labios es la espada en la mano del ángel. Cuando tú la hablas, él la blande. Cuando estás en silencio, la espada permanece en la vaina. Tú eres el oficial al mando. Tus palabras son las órdenes. Y aquí está la otra cara de esta verdad, la que nadie quiere decir cuando hablas derrota. Los ángeles no pueden actuar. Cuando dices nunca me sale bien nada. Cuando dices siempre me enfermo en esta época. Cuando dices esto me va a matar. Los ángeles asignados a ti escuchan esas palabras, y esas palabras no llevan la autoridad del cielo. No llevan la frecuencia de la palabra de Dios. Y los ángeles no pueden ejecutar lo que contradice el pacto. Tu boca es el cuartel general del movimiento angélico en tu vida. Lo que dices determina lo que se mueve. Y aquí quiero que veas quién eres. Porque sin esto, todo lo que hemos hablado puede sonar como técnica. Y no es técnica, es identidad. En Apocalipsis 1, versículo 6, está escrito que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Reyes y sacerdotes. No uno de los dos. Los dos. Un sacerdote se para delante de Dios con acceso y habla hacia arriba. Un rey se para delante de las circunstancias, con autoridad, y habla hacia afuera. Y tú eres los dos. El sacerdote no mendiga. Entra. El rey no suplica. Decreta. Y cuando ambas identidades operan juntas, la oración deja de ser una actividad religiosa para convertirse en una función de gobierno. Primera de Pedro 2. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio. Real. La palabra real viene de rey. Sacerdocio que lleva el peso de la corona. Acceso que viene cargado de autoridad. Kenyon lo vio con claridad. La oración no es el ruego de un inferior. Es el reclamo de los derechos de un hijo. No es un indigente llamando a la puerta. Es un hijo entrando a casa. Y cuando entiendes eso, la oración no se siente como tarea. Se siente como respuesta. Como respiración. Como la función natural de alguien que sabe dónde está parado. Entonces déjame decirte lo que cambia cuando todo esto se asienta en tu espíritu. Dejas de orar para convencer a Dios. Empiezas a orar para alinearte con lo que ya decidió. Dejas de pedir que Dios actúe. Empiezas a aplicar lo que ya hizo. Dejas de esperar el milagro. Empiezas a ejecutar la herencia. Dejas de hablar desde la carencia. Empiezas a decretar desde la plenitud. Y cuando esa transformación ocurre, tu boca cambia. Tus palabras cambian. Y cuando tus palabras cambian, los ángeles se mueven.
El enemigo retrocede. Los síntomas ceden ante la palabra. Las circunstancias se alinean con lo que el cielo ya estableció, no porque hayas pronunciado una fórmula mágica, sino porque te posicionaste como lo que eres: un hijo que conoce su herencia, un sacerdote que sabe su acceso, un rey que entiende su autoridad. Esto es lo que Pablo quería que los creyentes de Éfeso vieran. No algo nuevo. La plenitud de lo que ya era suyo. Los ojos de vuestro entendimiento alumbrando. Para que sepáis. Ese es el verbur. El poder ya está. Lo que falta es el conocimiento de que está. Y eso es exactamente lo que estás recibiendo ahora. Quiero cerrar con una imagen que lo resume todo. Jesús fue tentado en el desierto. El enemigo vino con propuestas, con argumentos, con distorsiones de la Escritura. Y Jesús no respondió con emociones, no respondió con más ayuno. Respondió con 3 palabras: escrito está. 3 veces el enemigo atacó. 3 veces Jesús habló la palabra. Y Mateo 4, versículo 11 dice: el diablo le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Ves la secuencia? Jesús habló la palabra. El enemigo se fue. Y los ángeles vinieron. Los ángeles no vinieron durante el combate para luchar por él. Vinieron después de que la palabra venció. La palabra fue el arma. Los ángeles fueron el refuerzo que siguió a la victoria. Esa es tu vida. Hablas la palabra. El enemigo retrocede ante la palabra. Y los ángeles se mueven para servirte en la estela de la victoria de la palabra. Pero nada comienza hasta que abres la boca. Así que aquí está lo que te pido que hagas ahora mismo. No solo en tu corazón. En los comentarios, escríbelo como declaración. Como acto de fe. Como un decreto desde tu posición de sacerdote y rey en Cristo: tengo la fe de Dios. Soy la justicia de Dios en Cristo. No mendigo lo que ya es mío. Decreto la palabra. Mis ángeles responden a la palabra en mis labios. La sangre habla en mi favor. Por sus llagas fui sanado. Mi Dios suple todo lo que necesito. Camino en la herencia consumada del pacto. ¿No lo pienses? Escríbelo. Decláralo. Porque lo que confiesas con tu boca en alineación con la palabra es exactamente lo que el reino invisible necesita escuchar para moverse en tu favor. Y si todavía no estás suscrito a este canal, hazlo ahora y activa la campana. Cada semana estamos desenterrando estas verdades que la tradición religiosa sepultó. Verdades que cambian la manera en que oras, la manera en que hablas, la manera en que vives. Las referencias bíblicas están en la descripción. Estúdialas. Medítalas. Deja que la palabra renueve tu entendimiento, hasta que lo que tu espíritu ya sabe llegue a gobernar todo lo que tu boca dice. El secreto ya salió a la luz. La cuenta siempre estuvo a tu nombre. La herencia siempre fue tuya. El cielo siempre estuvo de tu lado. Ahora ya lo sabes. Camina en ello. Nota, este contenido es enseñanza bíblica sobre los principios del pacto y la fe. No sustituye la orientación médica, pastoral, ni el cuidado profesional que puedas necesitar. Si atraviesas una situación de salud u otra dificultad, busca la guía adecuada.